Muy estimados hermanos en Cristo Jesús, en el bicentenario del generalato de Nuestra Señora de Zapopan, digamos junto con la Virgen María: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Sí, hermanos, con gozo nos unimos al cántico de María, porque así como a ella y por su mediación en su advocación de Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan, también a nosotros como Estado de Jalisco y como nación, México, nos ha llegado de parte de Dios la salvación, su gracia y su paz. Celebramos hoy la Eucaristía en acción de gracias a Dios, porque hace 200 años, acompañados de esta bendita imagen de Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan, nuestros antepasados y después todas las generaciones hasta el día de hoy, hemos podido gozar de libertad e independencia. Agradecemos a Dios porque a nuestras tierras, hacia 1530, llegó María en esta pequeña imagen de apenas 34 centímetros. Con ella y con los misioneros franciscanos en la evangelización y en los sacramentos nos llegó Cristo. María, como mujer que da vida, no solo nos trajo al Dios vivo, sino que dio a luz el occidente mexicano llamado Nueva Galicia. Ella vio nacer esta gran nación. La evangelizó recorriendo con el franciscano Fray Antonio de Segovia este vasto territorio. Le empezó a dar fuerza e identidad a un pueblo que en Cristo vio una gran luz. Y cuando esta región se vio convulsionada por la guerra entre indígenas y españoles, ella, como pacificadora, con la tenacidad y celo pastoral de Fray Antonio de Segovia, trajo la paz, el diálogo y los acuerdos de respeto a los derechos de los indígenas. La misma imagen de Nuestra Señora se quedó en Zapopan como garante de derechos, de los derechos, los cuales debían ser respetados, siendo los primeros evangelizadores los responsables en velar para que así fuera. Cuando se apaciguó este terrible enfrentamiento, hubo que unir de manera sustancial estas dos razas, una misión que parecía imposible, pero con María fue posible gracias al culto que tanto indígenas como españoles querían tributarle, al grado que su primitiva ermita tuvo que ser erigida con la categoría de santuario, para que tanto indígenas como españoles pudieran participar del culto en el mismo lugar. En este contexto, en el siglo XVII, la pequeña imagen de la Inmaculada Concepción empieza a ser llamada Nuestra Señora de Zapopan, sin que mediara ningún decreto ni instrucción de por medio para este dulce nombre. Fue el corazón de sus fieles que los instó a llamarla así, Virgen de Zapopan, un nombre indígena pronunciado con dulzura por boca de indígenas, para sorpresa nuestra, de los mismos españoles que no tuvieron reparo en denominarla así, incluso con el atrevimiento de vestir una imagen de María de hechura 100% indígena con vestimentas de la usanza española. Mayor simbiosis de dos culturas hubiera sido impensable sin la presencia de una madre que sabe unir a sus hijos. Apenas este pueblo, evangelizado por María con un aire de nueva vida, de respeto a los derechos indígenas, con una inculturación y fusión de las dos razas, se verá amenazado por los temblores, las tempestades y las epidemias. Entonces ella, María, la estrella de la evangelización, tendrá que ser ahora amparo, protección y refugio, convirtiéndola de nuevo en una imagen itinerante desde 1734 hasta nuestros días. Hace 200 años, en este contexto de júbilo por su llegada, ante multitudes reunidas que la esperaban con ansia, se decidió proclamar la independencia de la Nueva Galicia respecto a la corona española. Al tiempo que la Virgen de Zapopan entraba a la ciudad para hacer sus visitas anuales, un regimiento encabezado por el brigadier Pedro Celestino Negrete
anunciaban nuestra independencia, sin luchas finales, ni enfrentamientos, sin derramamiento de sangre. Por eso, las autoridades civiles de la Intendencia de Guadalajara piden al ejército nombren a Nuestra Señora de Zapopan como generala de armas del ejército insurgente de la Nueva Galicia, pues reconocían que el mejor general es el que gana la batalla sin disparar una sola bala, así como sucedió entre nosotros por la intercesión de la Virgen de Zapopan y en el contexto de su visita a la ciudad. El ejército accede de inmediato y le otorga con la anuencia del obispo Ruiz de Cabañas este título, el cual se llevó con cabal ceremonia un día como hoy, hace 200 años, el 15 de septiembre de 1821, en este sagrado recinto en el que hoy estamos reunidos, nuestra querida y emblemática Catedral de Guadalajara. Fueron aquellos días de júbilo y fervor nacionalista. El temor y las dudas se disiparon. Nuevamente la Virgen de Zapopan daba fortaleza a su pueblo para acometer los mayores retos, sin violencia ni altercados. Quedaba clara y bien expresada la voluntad del pueblo de nacer como una entidad autónoma y libre, asegurando que incorporarse a un nuevo país no supondría perder la propia identidad aquilatada por casi 300 años de trabajo y de esfuerzo. Apenas unos días después de aquel memorable 15 de septiembre de 1821, la independencia se proclamó igualmente en la Ciudad de México, con lo cual la antigua Nueva España dejaba de existir y en su lugar nacía un nuevo país. Los acontecimientos posteriores mostraron que bien puesto le quedó a la Virgen este nuevo título, pues la Iglesia de Guadalajara ya desde 1829 se constituirá en el paladín de la defensa de los derechos y libertades de la comunidad cristiana ante los primeros indicios que presagiaban un futuro lamentable para el naciente país. 100 años después vendría la cruda persecución religiosa en medio de la cual fue coronada la Virgen con decreto pontificio, pues ella sostuvo en la resistencia pacífica ante un gobierno opresor a muchos cristianos valientes que defendieron los derechos inalienables de la persona a practicar la fe. El beato Anacleto González Flores, junto con el gran pastor, el obispo Orozco y Jiménez, fueron los que encabezaron esta lucha pacífica y necesaria. Ellos, fieles devotos de la Virgen de Zapopan, la tomaron como bandera de la resistencia pacífica y auxilio en la persecución. Todos nuestros mártires del occidente de México fueron fortalecidos a los pies de la Virgen de Zapopan el día de su coronación, para en breve tiempo derramar su sangre por Cristo. María de Zapopan ha ayudado a nuestro pueblo a tener una identidad propia y a mirar la vida de frente y con fortaleza, a enfrentar con valentía y con fe todo tipo de circunstancias difíciles. Ella nunca se ha apartado de nuestra historia y caminando con nosotros en este tiempo, junto con su Hijo, nos ha ayudado a construir lo que tenemos y lo que somos. Ella es garantía de que con Cristo y en Cristo podemos tener vida y vida en abundancia, aún en medio de esta pandemia por el COVID-19. Hemos escuchado en la carta a los Efesios cómo Dios en su Hijo Jesucristo nos bendice con toda clase de bienes, eligiéndonos por puro amor para ser sus hijos y sus herederos. Esta es nuestra gran vocación, ser hijos de Dios y herederos de su reino, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuanto más hijos de Dios nos sabemos y experimentamos, más trabajamos para que la herencia del reino de Dios sea una experiencia ya aquí y ahora de libertad y vida digna en Cristo, que ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Hoy el Evangelio de Lucas nos reporta aquel momento vertebral de la historia de la salvación, en el que María, acogiendo aquel que es la vida en sus purísimas entrañas, se vuelve portadora y comunicadora de la vida que lleva dentro de sí. En honor a María, también nosotros seamos portadores y comunicadores de vida y vida nueva en Cristo Jesús. Ella, como nueva arca de la alianza, camina en medio de nosotros, sus devotos, su pueblo,
llevando a Cristo, que es la vida y la luz de cuantos desean libremente recibirlo. Así como ella lo acogió en su mente, en su corazón, y llegado el tiempo en sus purísimas entrañas, también nosotros, en el bicentenario del generalato de Nuestra Señora de Zapopan y en adelante, abramos de par en par las puertas de nuestros corazones, de nuestras familias, de nuestro estado de Jalisco y de nuestra nación mexicana, a Cristo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Que nuestro propósito de seguir siendo portadores de justicia y de paz en Cristo Jesús contribuya de manera cierta a continuar haciendo de Jalisco un estado libre y soberano. Este sea nuestro regalo a Nuestra Señora de Zapopan en el bicentenario de su generalato. Hoy, 15 de septiembre del año 2021, nuevamente hacemos nuestro el cántico de María y con ella también decimos: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Pues que así sea, hermanos. Sigamos felicitando a Nuestra Señora de Zapopan, a nuestra generala.